No, doctor, no está Ok. compartiendo. Vamos a ver. Entonces, eso. ¿Ahora sí? Sí, sí, a ver, ahora sí. Sí, ahora sí. Ok, muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre una serie de temas un poco complejos, un poco engorrosos, pero que sí son prácticos, porque para ustedes, cuando ustedes salgan como médicos, se van a enfrentar ante una realidad muy distinta a la que están ahorita actualmente de internos o de preinternos de medicina. En realidad, esta actualidad, este marco normativo en salud nos ayuda a comprender muchos derechos, deberes e incluso obligaciones que ustedes van a enfrentar, sobre todo en el proceso próximo que ustedes van a tener. Próximo me refiero cuando ya egresan y van a tener justamente el CERUS, ¿no? Que es un tema que, como comprenderán, es un tema cambiante, es un tema que en realidad está siendo muy tocado de manera política porque hay algunas discordancias entre ASPEFAM, MINSA y el Colegio Médico. Entonces, se me ha pedido que en realidad no ahonde mucho el tema político, pero que lo que sí es que les reporte más o menos cómo está la actualidad y cómo ustedes pueden actuar al momento de justamente egresar, ¿no? Entonces, el marco normativo en realidad habíamos conversado que es un conjunto general de normas, criterios, metodologías, lineamientos y sistemas que establecen justamente una forma que se deben desarrollar las acciones para alcanzar estos objetivos de los propuestos en el programa presupuestal, ¿no? Entonces, este marco normativo en realidad es importante para la carrera de medicina porque nos da un orden y una jerarquía en la cual nosotros tenemos que rendir, ¿no? En este caso tenemos la Constitución, las leyes, los decretos legislativos, supremos, resolución suprema, ministeriales, directoriales, jefaturales, ¿no? Jefaturales de jefes de servicios o de departamentos, directorales, los directores de hospitales, ministeriales, supremos, más allá hay justamente decretos legislativos en la parte del Congreso y las leyes que se deben cumplir sí o sí. Entonces, por decir, una de las leyes muy importantes es de que si por decir un paciente vive en Comas y está cerca a Villa El Salvador y está teniendo una emergencia, la ley de emergencia dice que ese paciente debe ser atendido en todo centro de salud, por más que su jurisdicción sea otro distrito. Entonces, si ustedes conocen estos decretos o estas normas o estas leyes, ustedes van a tener un poder de conocimiento. Entonces, nadie les va a poder negar incluso la atención o sus derechos. Entonces, por eso es muy importante, y eso es lo que les repito en clases, el conocimiento es poder, ¿no? Y es poder para que ustedes puedan ayudar a sus familiares, para que ustedes sepan como médicos y también para que hagan respetar lo que generalmente a veces se quiebra, ¿no? En nuestras instituciones públicas. Entonces, dentro del marco tenemos la norma técnica de 139/2018 de la gestión de la historia clínica, la resolución ministerial 80/2022 que es la implementación del sistema de información de historias clínicas electrónicas, que ya muchos de los hospitales están implementando. Tengo entendido, bueno, Villa El Salvador tiene historia clínica electrónica, San Juan del Lurigancho tiene historia clínica electrónica, tengo entendido que Casimiro también ya lo está teniendo, Ate Biotarte también está con esa forma. Entonces, lo ideal es que la historia clínica electrónica se implemente en todos los sistemas de salud. La ley de los derechos de los pacientes, la ley 23330, que es la ley del servicio rural urbano, la ley 3423, que establece las medidas para fortalecer la autoridad de salud a nivel nacional, y el decreto legislativo 1490, que fortalece los alcances de telesalud. La resolución ministerial 095-2022, que aprueba el plan frente a la pandemia por COVID-19, y la resolución ministerial 009-2002 que modifica la norma técnica para la prevención y control de salud en el COVID, ¿no? Entonces, esta norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica, ya en los videos que les he mandado, ya lo deben haber desarrollado de una manera más preponderante, solamente para repetirles, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un acto de salud, un acto médico y la atención de salud? ¿No? Entonces, esto es muy importante discriminar. Y puede venir una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre acto de salud y acto médico? ¿O cuál es la diferencia entre atención de salud y acto médico? Entonces, ustedes tienen que saber esta perspectiva, ¿no? Hay definiciones conceptuales que ustedes deben saber, ¿no?
Una de las cosas es el archivo activo de las historias clínicas, es un repositorio físico que permite almacenar las historias clínicas, ¿no? Otra cosa que siempre viene y que siempre les va a preguntar es la importancia del consentimiento informado. Siempre, en todo procedimiento, en todo actuar médico, siempre tiene que haber un consentimiento informado y que el paciente debe firmar, ¿no? Que obviamente es firmar un consentimiento libre, voluntario y consciente sobre algún actuar médico o sobre la atención médica. Y sobre todo se utiliza en procedimientos que nosotros como personal de salud vamos a realizar. Entonces hay historia clínica normal y hay historia clínica electrónica. Actualmente la historia clínica electrónica se firma con el DNI electrónico, ¿no? Donde está toda la atención, ya vamos a hablar. Y la hoja de retiro voluntario es cuando un paciente pues, no quiere atenderse en una institución prestadora de servicio y que en realidad decide firmar asumiendo toda responsabilidad y exonerando justamente al personal de salud, ¿no? Importancia, ¿cuál es la diferencia entre diagnóstico definitivo, presuntivo, que también puede venir, o cuál es la diferencia entre diagnóstico repetitivo, ¿no? ¿Qué es la epicrisis, ¿no? Este documento legal que se registra el resumen de la historia clínica que ingresó justamente el paciente, cómo ingresa y cómo egresa de la institución. Hay un comité evaluador de documentos y hay un comité institucional de las historias clínicas. Nuevamente, consentimiento informado, pregunta de examen, ¿no? Va a venir, me estoy informando, viene. La estructura básica de la historia clínica también, por favor, que es la identificación del paciente, el registro de atención y la información complementaria, ¿no? Hay un análisis cuantitativo y cualitativo de la historia clínica. Cuantitativo que establece justamente, comprobamos la integridad y cómo aseguramos esa historia clínica, ¿no? Cómo se realiza de una manera coherente y justamente ordenada. Y el análisis cualitativo justamente de la calidad de las historias clínicas, porque ustedes como personal de salud deben registrar de manera correcta todos los datos y de manera legible. ¿Ha mejorado el análisis cualitativo? Sí, con las historias clínicas electrónicas, ¿no? Entonces, este proceso técnico asistencial siempre viene y siempre les pregunto a todos, y no sé si habrán escuchado en los videos que les digo, ¿no? Por decir, a ver, vamos a ver, Jefferson, ¿está ahí? Jefferson, Jefferson, Jefferson Melgarejo, Melgarejo, creo. ¿Está presente? ¿O se me está escuchando? ¿Se escucha? ¿Chicos? ¿Sí? ¿No está Jefferson? Bueno, uno menos. Bueno, sigamos. Doctor, sí, Vamos a seguir por acá. disculpe. Jefferson, ¿reviviste? Sí, doctor, disculpe. Sí, perdón. Cuéntame, Jefferson, ¿qué entiendes sobre esta parte? De la elaboración y registro de las historias clínicas. Bueno, estamos contra el tiempo. ¿Alguien que quiera participar y mencionar sobre esta parte? De manera voluntaria. Doctor, no sé si se me escucha. Carolina, a ver, Sí, sí, soy a ver, Carolina. Carolina, cuenta. Justamente esa parte, usted mencionó en el video de que justamente si, por ejemplo, un interno o un residente quiere hacer como que una receta, esta no tiene validez a menos que el médico tratante le ponga su sello y su firma. Básicamente es eso. Exacto. Toda anotación de historia clínica o toda anotación de algún informe tiene validez solamente si es que el médico tratante lo firma, ¿no? Ustedes como internos o incluso como residentes de medicina
siempre están bajo una tutela, porque ustedes como internos están en un programa de formación. Y los residentes de medicina están en un programa de formación especializado. Entonces siempre tienen que haber un médico especializado, tratante o especialista que valide todas sus anotaciones. Solamente es válido de esa manera, ¿ya? Y válido de manera legal, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Muy bien, ¿cuál es tu apellido? Yo soy Montalvo, doctor. Montalvo Saba. Ujú. ¿Montalvo qué? Montalvo Saba con S y B grande. SB, ¿así? Ajá, sí. Ok, ya. Bueno, entonces la idea que ustedes sepan estos temas es porque ustedes esto les va a defender justamente cuando ustedes sean internos o residentes de medicina, ¿no? Porque muchas veces incluso han habido procesos que se abren a residentes porque solamente ha habido la firma del residente y no del médico especialista. Entonces, aquí hay una manera de cómo ustedes se pueden defender, ¿no? Otra de las maneras es que todo lo que el paciente ponga, ustedes pongan, ¿no? Según reporte verbal, paciente me refiere tal cosa. Según reporte verbal, un familiar está irritado o menciona que no se le atendió de una correcta manera. Porque ustedes, todo lo que pongan en historia clínica que es auditable, ustedes pueden defenderse de manera legal, ¿no? Y a veces hay pacientes y como a veces en realidad en nuestro mundo prepondera, la salud mental está en quiebre en muchas sociedades, entonces hay pacientes que a veces vienen incluso irritables. Entonces, una manera que ustedes se defiendan de manera legal es poner, ¿no? Paciente bien irritable a consulta, ¿no? Según reporte verbal, el paciente refiere, lo mencionan textual tal cual, ¿no? Entonces, ustedes ya están reportando ahí de que este paciente, pues, viene de repente con algún problema emocional o algún problema de salud mental que ya sale fuera de la jurisdicción médica que ustedes están atendiendo, ¿no? Entonces, el orden de los formatos justamente de las historias clínicas durante la hospitalización, y lo van a ver cuando son internos, es la afiliación, las funciones vitales, el balance hidroelectrolítico, la historia clínica, la hoja de evaluación, el formato de anestesia, el reporte operatorio y el consentimiento informado. Y la hoja de anotación y de enfermería. Entonces, esto es en hospitalización, ¿no? Al egreso se cambia y se pone la hoja de epicrisis al principio, y se pone la afiliación con el informe de alta y todas las demás secuencias que podemos ver aquí, que ya los deben haber leído. Acá, en el examen, como ustedes pueden ver, creo que ya han puesto sus compañeritos, los usos de la historia clínica siempre vienen, ¿no? ¿Por qué es importante la historia clínica? Porque proporciona información para investigación, docencia, cómo va a ser el estudio. Entonces, esto siempre viene para marcar. Es simple. Solamente siempre vienen 4 preguntas mías en ambos exámenes, para el grupo 1 y grupo 2. Y lo voy a enviar el día de hoy, por si acaso. Ya, entonces, las funciones de la historia clínica, bien, ¿no? Y es importante que ustedes lo sepan. También, como ustedes usan las historias clínicas incluso para sus tesis, es importante que ustedes sepan que estas historias clínicas solicitadas se hacen mediante un permiso, ¿no? Y debe respetarse la confidencialidad médica, ¿no? El anonimato, ¿no? Entonces, hay formatos básicos de historias clínicas para consulta externa, para emergencias, para hospitalización y la ficha familiar. La ficha familiar lo van a ver en el CERUM. Este es un formato de atención integral del adulto mayor, que es uno de los programas que ustedes van a ver en el CERUMS, ¿no? Es uno de los programas que en realidad ustedes tienen que cumplir metas, ¿no? Y dentro de ellos está justamente la historia clínica, los datos generales, los antecedentes personales, la valoración de la historia clínica del adulto mayor, que es el BACAM, que es una valoración funcional, valoración mental y valoración sociofamiliar. Yo lo que hacía en el CERUMS, y es uno de los papers, es justamente información que yo saqué de las historias clínicas de mis pacientes de adultos mayores de mi puesto de salud y que lo publiqué. Entonces, yo les recomiendo que aparte de tener una historia clínica muy ordenada, ustedes tengan un Excel donde van a registrar todos estos datos, porque les va a servir como evidencia en algún momento si quisieran hacer sobre investigación. Y eso me sirvió para un diplomado internacional. Entonces, les recomiendo que hagan justamente este modelo y también lo pasen de manera virtual. Hay formatos en hospitalización que vienen desde la anamnesis, el examen físico, ¿no? El diagnóstico, con su diagnóstico presuntivo y definitivo con su CIE-10, pregunta de examen, ¿no? Por decir,
código CIE10 cáncer de mama es C59, ¿no? Y así cada diagnóstico. De infección urinaria, N39C, por si acaso. Entonces, la diferencia entre el diagnóstico presuntivo y definitivo y repetitivo. El tratamiento, el plan de trabajo, la evolución del paciente y la epicrisis, ¿no? Actualmente ya contamos con historia clínica electrónica, que es mucho más fácil, por decir, y de manera práctica les voy a mostrar una historia clínica electrónica. Esta es la historia clínica de telemedicina, ¿no? Con los datos. Y esta es la historia clínica que yo tengo de consulta externa, de manera, como pueden ver, ¿no? Entonces, la historia clínica virtual. Entonces, esto es un ejemplo de lo que estaba pasando últimamente, ¿no? Entonces, debe ser auditable, permite tener secuencialidad y debe permitir justamente la impresión, ¿no? Entonces, hay responsabilidades tanto a nivel nacional, regional y local, que ya lo deben haber leído, con las disposiciones finales que justamente establece que todo profesional de salud debe en realidad tener conocimiento para utilizar una historia clínica electrónica y seguir las directrices, las normas técnicas de salud, ¿no? Este documento técnico, como podemos ver, la resolución ministerial número 080-2022, establece justamente en base a la Ley General de Salud la condición indispensable para que las historias clínicas electrónicas se desarrollen de una manera eficiente en todo el país. Y para eso ha habido una inyección de capital de dinero, ¿no? Con sus artículos en los cuales mencionan sobre los aspectos técnicos y tecnológicos de esta implementación, ¿no? E incluso, pues como les había mencionado, el presupuesto que se aprobó para la implementación de las historias clínicas, ¿no? Y los numerales que mencionan justamente la asignación e implementación de las funciones para nosotros cumplir con la telesalud y las referencias y las urgencias a nivel nacional. Entonces, un ejemplo de cómo nosotros firmamos la historia clínica electrónica y las historias clínicas electrónicas en los hospitales donde ya contamos con este servicio. Incluso la aprobación de las recetas, como nosotros firmamos de manera virtual. Hay un formato único de telemonitoreo, también cuando hacemos teleconsulta o telesalud, también lo hay, nosotros lo firmamos, ¿no? Con FUAT, ¿no? Ahora, ante todo esto, nosotros en realidad tenemos derechos del personal de salud que nosotros debemos cumplir, ¿no? Todas las personas usuarias de los servicios de salud tienen un derecho a salud, ¿no? Y justamente el artículo 15 dice que toda persona tiene derecho a acceso a los servicios de salud, acceso a la información, atención y recuperación de salud. Y el artículo 15.4, que es el consentimiento informado, que cuando se trata de exploración, tratamiento, exhibición con fines docentes, el consentimiento informado debe constar por escrito. Entonces, hay un consentimiento informado para temas de goce o de enfoque académico, ¿no? Por decir, a ver, vamos a mencionarlo aquí. Mm, consentimiento informado. Como ustedes pueden ver, hay consentimiento informado. Yo quiero ver autorización de paciente, ¿no? Y busco un consentimiento informado de teleconsulta, de tratamiento de datos personales, de atención de salud. Todos tienen que firmar generalmente esto, el consentimiento informado para docencia, si el paciente está autorizado, ¿no? Como pueden ver. Trato de hacerlo esquemático para que vean que en realidad sí lo aplicamos, ¿no? Bueno, entonces esa pregunta es bien, de los artículos y los derechos del usuario de salud, ¿no? Y nuevamente mencionarles justamente de que el reglamento contiene justamente estos acrónimos de los cuales ustedes deben saber, como el SIS, que es el Seguro Integral de Salud, o su salud, que es la Superintendencia Nacional de Salud. Pregunta de examen, ¿cuáles son sus funciones de su salud, ¿no? Y el capítulo 2 justamente con los artículos, ¿no? Derecho a tener atención con libertad de juicio libre, derecho a segunda opinión médica, artículo de derecho a servicio de salud, derecho a ser informado de sus derechos, artículo 2, derecho a conocer el nombre de los responsables de su tratamiento, el artículo 13, que es derecho a ser informado sobre las condiciones y requisitos para el uso de servicios de salud, artículo 14, derecho a ser informado sobre su traslado, artículo 15, derecho a acceder a las normas, reglamentos y o condiciones administrativas. El artículo 16, derecho a recibir información sobre su propia enfermedad. Artículo 17, derecho a negarse a recibir o continuar tratamiento. Y artículo 18, derecho a ser informado sobre la condición experimental o de procedimientos en investigación.
¿no? Y todos los demás artículos que habíamos mencionado, desde el derecho del consentimiento informado, que es el artículo 24, o acceder a copia de historia clínica electrónica, o a historia clínica electrónica o manual. ¿Eso qué quiere decir? No sé si les ha pasado, ahora vamos a preguntar. A ver, a ver, Luciana Cárdenas. Sí, doctor. Luciana, una pregunta, ¿tienes algún familiar, familiar en salud? No, todos decís. ¿Todos son CIS? Sí. Ya. Digamos que tú, algún familiar en qué hospital atiende. Hospital María Auxiliadora. Ya. Digamos de que tu familiar se está yendo al castillo de Chancay bueno, y tiene un accidente de tránsito y lo atienden digamos, por el hospital de Guaral, no, hospital bueno, por ahí creo que está el Lanfranco Laos, creo. Ya, el hospital de Puente Piedra, digamos. Y él tiene un antecedente de patologías, ¿no? Por decir, de diabetes mellitus, hipertensión y de repente de algún tipo de cáncer. Y no saben nada de la historia clínica anterior. Entonces, tú que eres médico, ¿qué solicitarías al otro hospital anterior para poder llevarle toda esa información? Digamos que no cuentan con un sistema sincronizado. ¿Se podría pedir lo que es la historia clínica del hospital donde siempre se atiende? En realidad puedes solicitar dos cosas, o bien un informe médico del diagnóstico, tratamiento y la enfermedad, y eso lo solicitas por mesa de partes, y es tu derecho que te deban entregar entre un plazo más o menos de 15 a un mes, pero te entregan una copia del informe médico o la copia de la historia clínica. Entonces eso es válido tanto para salud como para MINSA. Entonces si ustedes quieren saber o enterarse cuál es el diagnóstico de algún familiar o del mismo paciente, ustedes lo pueden solicitar, y es un derecho y no se pueden negar. Y me ha pasado que sí se han negado muchas veces, pero como les digo, como es un documento y lo presentas por mesa de partes, ellos están en la obligación de darte esa copia de historia clínica. Entonces ahí va un tip también para cada uno de ustedes si es que alguna vez han sufrido algún tipo de maltrato en alguna institución de salud, ¿no? Bueno, entonces la Ley General de Salud, en realidad la Ley 26842, en realidad nos dice justamente los derechos, deberes y responsabilidades concernientes en el área de salud, ¿no? Así como también justamente los ejercicios de las profesiones médicas y las actividades que uno debe desempeñar de manera correcta, ¿no? Los derechos y deberes, ¿no? Como nuevamente exigir una buena atención de salud y derecho a recibir justamente una atención médica quirúrgica de emergencia cuando lo necesite, como habíamos mencionado. O incluso el artículo 5 que es toda persona tiene derecho a ser debida y oportunamente informada por alguna autoridad de salud, ¿no? Y todos estos artículos que pueden venir, ¿no? Pueden venir y de preferencia siempre dando énfasis en el caso de que la atención médica debe ser de una manera eficiente, de una manera de buena calidad y seguir justamente estos códigos de ética y estatutos de los colegios profesionales correspondientes, ¿no? Bueno, ahora vamos a lo que es el SERUM, que eso a ustedes les importa bastante, ¿no? En realidad, el SEDUMS ha sido un modelo marginal de salud. En realidad es un programa en el cual ustedes, como personal egresado, o sea, egresan titulados, van justamente a alguna institución fuera de Lima de preferencia, donde desarrollan actividades preventivo-promocionales y de salud, ¿no? Entonces, en realidad este programa sirve como un prerequisito para que ustedes puedan desempeñar la especialidad, ¿no? Hubo un tiempo que por el tema del COVID incluso fueron bachilleres al CERUMS, pero ahora todo personal que va al CERUMS tiene que ser titulado, ¿no? Y este programa justamente de servicio rural urbano marginal
en realidad se adjudica por un tema de plazas seleccionadas según un examen que ustedes dan. Antes nos daban el examen que era el examen del ENAM, para que ustedes puedan ir al CERUMS. Ahora ustedes dan el INCAPS, que es un examen que el MINSA lo está dando, ¿no? Y según eso, ustedes por orden de mérito, ¿no? Justamente la suma de su nota de examen más la suma de su nota de carrera, pues van a tener un puntaje y con eso acceden a las plazas a nivel nacional, ¿no? Entonces, esta modificatoria de ley, en realidad, que se ha predispuesto que a partir del 2024, 2, en realidad tienen justamente este examen en CAPS, ¿no? Hay dos modalidades que ustedes pueden tener, un CERUMS remunerado, que es una paga, ¿no? Y el CERUMS que es equivalente, que no considera una paga, ¿no? ¿Quiénes pueden acceder justamente a este servicio rural urbano marginal? Pregunta de examen, son todos estos personales de salud. Médicos, cirujanos, enfermeras, obstetras, nutricionistas, tecnólogos médicos, biólogos, psicólogos, médicos veterinarios, ¿no? Entonces, y todos ellos se rigen bajo un comité central, por si acaso, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los requisitos? El artículo 23 dice que es un profesional médico de salud titulado, ¿no? Y justamente haber rendido este examen CERUMS, que es el examen en CAPS, ¿no? Con su constancia de promedio ponderado promocional, título profesional, si es que tiene una copia del certificado de discapacidad que te da un puntaje más también, o documento oficial emitido por las Fuerzas Armadas y declaración jurada de veracidad sobre documentos. ¿Por qué lo menciono? Porque en los últimos exámenes ha habido adulteración de este promedio ponderado promocional, aunque no lo crean, sí. Y ahora están siendo investigados. Porque como ustedes sabrán, y siempre pasa, entre cada uno de ustedes en realidad empiezan a haber pues algunos tipos de comentarios emitidos, ¿no? Por decir, oye, ¿por qué tal persona adquirió tal plaza si su promedio ponderado es muy bajo? Y empiezan a haber investigaciones por justamente reportes de esa manera. Y algunos ya están siendo sancionados, ¿no? Entonces yo les recomiendo que siempre sean sinceros. El puntaje es así: nota obtenida en Serum 70% y el promedio ponderado promocional 30%, en estricto orden de mérito. Y el Serum se realiza 2 veces al año. Ahora, que ya empieza nuevamente otra vez en mayo, y el otro, que es el proceso que empieza en octubre. Nuevamente, todos estos se rigen en base a la Dirección Regional de Salud, ¿no? Y las fechas de inicio, como nuevamente les menciono, 1 de mayo y el 1 de octubre, con una duración máxima de 12 meses calendario, ¿no? Estos profesionales de salud realizan el servicio en el establecimiento de salud en el cual pertenece la plaza adjudicada, ¿no? Y nuevamente hay un aplicativo Serums que ustedes van a llenar, ¿no? Y ahí se llena justamente toda la plataforma, ¿no? Ahora tienen que recibir capacitaciones de telesalud, incluso realizar, ¿no? Y bueno, estos son ejemplos de serums, ¿no? Este es en el caso cuando fui a serums en Guayana, ¿no? Y hacía campañas preventivas promocional. Mi madre fue a visitar, mi familia fue a visitar allá en Navidad. Estos niños no sabían que eran juguetes, ¿no? En aquellos tiempos. De verdad, una población bastante vulnerable, ¿no? Y pueden creer que hasta ahora incluso tengo esta relación con el personal de mi centro de salud y con los directores de la DISA, que es la Dirección Regional de Salud de Apurímac, que muchos ya están en altos cargos, ¿no? Entonces, eh, el Ceremus es una bonita etapa que hay que aprovecharla, ¿no? Siempre elijan bien a qué puesto de salud ustedes van a ir, ¿no? Siempre cuidándose, siempre viendo que tengan una comunicación con sus delegados Ceremus, por el tema de que puede haber a veces acoso, maltrato, incluso algunas cuestiones, ¿no? Y si en algún momento ustedes tuvieran algún tipo de problema o cuestión, pues no duden en escribirme para poder apoyarlos en ese sentido. Como ya ha habido varias promociones y se les ha podido guiar, ¿no? Justamente, y aquí estábamos. Bueno, era la primera vez que comía cuy en aquellos tiempos, ¿no? Ahora, lo menciono no por el tema de
de mencionarles sí que es el Serums, sino de la importancia, sino por el tema de que en realidad el Serums ahora que ustedes van a postular es un Serums que ha cambiado y ahora ha habido incluso un nuevo examen con unos nuevos rótulos, ¿no? Entonces, justamente el cambio de la modificación del reglamento, ¿no? Establece que este Serums es prestado por los profesionales de ciencias de la salud, ¿no? Un requisito indispensable para ocupar cargos en entidades públicas, ingresar a programas de segunda especialización y recibir el Estado, ¿no? Entonces, como les vuelvo a direccionar, hay una Dirección General de Personal de Salud que modifica esto y ha mencionado que en realidad este reglamento conforma de que el SERUMS es un servicio que se da a la comunidad ofertado en un concurso nacional a través de plazas en los cuales hay una categorización aprobada por la autoridad de salud, ¿no? Hay un comité central que ve todas estas disposiciones y como les vuelvo a mencionar ahora, nuevamente, actualmente el serumista tiene que hacer un mínimo de 4 interconsultas mensuales mediante el uso de tecnologías de la información y los profesionales que realizan modalidad equivalente acreditan la realización de 2 teleinterconsultas mensuales, ¿no? Y también todos estos se dan mediante una plataforma que es la Escuela Nacional de Salud Pública, que tiene ahí, ¿no? No les recomiendo renunciar al Serums porque en realidad si ustedes renuncian, después pasadas las 24 o 48 horas, ustedes tienen una sanción para no volver a postular, ¿no? Y en realidad tampoco acumulen faltas o faltas injustificadas a sus centros de salud, ¿no? O no se ausenten por más de 10 días que ha pasado, ¿no? Porque los pueden sancionar también, ¿no? Y nuevamente ustedes tienen un proveído, que es un documento en realidad oficial, que es un contrato, no lo pierdan porque para postular a toda institución pública les piden ese proveído de haber terminado el CERUMS, ¿no? Hasta ahora me lo piden a mí, que siendo especialista, me piden justamente ese periodo, ¿no? Y esto es sobre el antes en el CERUMS, cuando era el periodo de la pandemia, como era, ¿no? Y la resolución ministerial que a partir de ser un 2024, uno, pues justamente hay un proceso del examen en CAPS, ¿no? Ahora, la Dirección General de Personal de Salud ha hecho una planificación del equipo técnico del SERUMS. Hay casos especiales como ser gestante, mujer con hijo menor de 1 año y personas con discapacidad que tienen un puntaje, pero que no pueden acceder a justamente instituciones o bueno, a plazas mayores que son los quintiles 5, ¿no? Como pueden ver, quedan 10 puntos en el examen de residentado, ¿no? Ellos no pueden acceder a eso. Generalmente pueden acceder a plazas a partir de quintil 4 o 3, ¿no? Y hay un comité central de Serums que evalúa justamente ello y los grados de dificultad, ¿no? Entonces, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5, ¿no? Construido a partir de valoraciones cuantitativas, ¿no? Y los requisitos para participar, nuevamente les repito, ser colegiado, gozar de buena salud física, un promedio ponderado promocional. Hay personas del extranjero que también pueden acceder, sí. Y también ser peruano también, ¿no? Hay casos especiales que les había mencionado, persona con discapacidad, gestante, madre con niño menor de 1 año. Antes, en el periodo, bueno, en el periodo donde, antes que estuviera trabajando para el Comité Médico Joven, en realidad las personas, varios que salían al internado y se embarazaban, tenían justamente esta posibilidad de tener un puntaje extra y escoger antes, ¿no? Entonces había una viveza de su parte. Entonces, después de que se reportó esto, ya hay justamente los casos especiales en los cuales solamente ellos pueden adjudicar a menores quintiles, ¿no? Ujú. Y de la adjudicación de plazas es justamente por orden de mérito, ¿no? Ahora, hay convocatorias, como hemos visto, y ahora vamos a ver sobre el proceso 2025-1, ¿no? Nuevamente, las disposiciones que tienen que generarse durante el CERUMS, dentro de cuáles es justamente los cursos que se deben recibir y terminar, ¿no? Y la resolución ministerial justamente la modalidad equivalente. La modalidad equivalente es justamente una modalidad ad honorem, ¿ya? Ad honorem. Incluso, pero obviamente con menos carga laboral, ¿no?
hubieron problemas en los cuales en realidad por ser un examen que hay una nueva temática que ahora les voy a mencionar, ¿no? Esta nueva temática es que ahora tanto gestión, salud pública, investigación, en realidad son los temas fuertes para este examen, que antes no se tomaba en consideración, ¿no? Desde las explicaciones de salud pública, la salud comunitaria, la promoción y prevención de salud, el cuidado integral de salud, y ahora incluso hay un enfoque de cáncer desde la perspectiva de la prevención, ¿no? Y los temas justamente de vacunación, VIH, hepatitis, ¿no? Incluso exposición a metales pesados, infecciones asociadas a atención de salud, ¿no? La parte de ética, interculturalidad y la parte de investigación, que son los temas actualmente del examen CERUMS. ¿Qué quiere decir? Guarden sus diapositivas de este curso de gestión, porque de ahí les va a venir varias preguntas. Y bueno, en el curso que me mandan para poder hacer, sí, pues definitivamente agarro de las diapositivas y me pongo a hacer las preguntas para mandar, ¿no? Entonces, ahora el curso de gestión, salud comunitaria y TIA o TED, que es lo que ustedes llevan, tiene mayor importancia porque ahí vienen varias preguntas y antes no era así, ¿no? Este es el proceso CERMUS 2025-2, ¿no? Justamente con la inscripción de los participantes, la inscripción de rezagados, el examen en sí, la publicación de resultados y luego los resultados finales que ha sido el 1 de septiembre hace poco, ¿no? La ley de salud mental, que es justamente importante, que todo paciente tiene derecho al acceso universal y de servicios de salud mental con las prioridades de salud mental y que en realidad uno debe recibir tratamiento en el establecimiento de salud más cercano a su domicilio, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no? Las prioridades de salud, pregunta examen, ¿no? Pregunta examen esto de aquí. Y la ley que establece las medidas para fortalecer las autoridades de salud con el fin de garantizar la prevención, control de riesgo y enfermedades de la población, como podemos ver, ¿no? En casos de emergencia, uno tiene que activar una alerta en el cual uno va a tener un plan de intervención, monitoreo y supervisión, y al final tiene que informarse todo esto al MINSA para actuar de una manera rápida, ¿no? Suscrita, dentro de un plazo vigente con un informe realmente importante, ¿no? Entonces, todos estos pasos hasta tener un informe final donde se interviene justamente ante cualquier tipo, por decir, algún caso de leptospirosis, un caso de dengue, tenemos que actuar rápido, ¿no? Y la telesalud que siempre viene, justamente, es importante que ustedes manejen estos conceptos siempre vienen. ¿Qué es telesalud? ¿Qué es telemedicina? ¿Qué es teleconsulta? ¿Qué es teleinterconsulta? ¿Qué es teleorientación? ¿Qué es telemonitoreo? Y interoperabilidad, ¿no? Teleinterconsulta es la consulta a distancia mediante el uso de tecnologías de la información. Es un personal de salud que hace justamente una interconsulta a un profesional de salud más especialista sobre algún tema. Entonces es la teleinterconsulta. La teleconsulta es la consulta a distancia que se realiza entre un profesional de salud en el marco de sus competencias a una persona usuaria mediante el uso de las tecnologías de información, ¿no? La teleorientación es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de salud mediante el uso de TICs y el telemonitoreo es el seguimiento, por decir que se transmite una información de la historia clínica a un personal de salud en parámetros biomédicos o exámenes auxiliares. Entonces ahora vamos a ver justamente en ejemplos prácticos esto que siempre viene. Entonces lean bien. Por decir, teleorientación, consejos de dieta hiposódica, ¿no? Telemonitoreo, cuando prescribimos algún medicamento como los sartán, metformina, hacer un seguimiento de cómo va. Teleinterconsulta, un médico general a un especialista. Charla de gerencia en salud, una telegestión. Charla sobre prevención del COVID, telecapacitación. Charlas de tratamiento y prevención, telecapacitación. Entonces va a venir un caso clínico sobre eso. Es fácil, no se olviden, por favor. Bien, léanlo bien sobre estos conceptos, ¿ya? La resolución ministerial, que esto ya, bueno, ha pasado el COVID, pero es bueno que lo sepan, que se aprobó un plan frente a la pandemia sobre el COVID-19 para el año 2022, que es justamente un plan frente a la pandemia, ¿no? Del Ministerio de Salud, donde se tuvo que controlar la transmisión del COVID-19, tener medidas de bioseguridad, incluso había pocas camas UCI, como hemos mencionado, y sobre todo haber capacitación en los cuales el personal de salud tenía que controlar esta transmisión comunitaria, ¿no? Desde la detección, desde la supervisión integral y justamente la implementación de planes de
tratamiento, de diagnóstico y de capacitaciones, ¿no? Incluso desde los especialistas, ¿no? Y las medidas de aforo que ustedes recuerdan como las barreras de señalización, ¿no? Modificamos la norma técnica justamente y hay disposiciones generales como el caso asintomático, el distanciamiento físico, ¿no? La higiene respiratoria, que uno se tiene que cubrir la mano y la nariz con el codo flexionado, ¿no? La burbuja social, el lavado de manos, que por lo menos tiene que ser 20 segundos, ¿no? Y modificamos justamente el numeral. Evitamos tocar los ojos, la nariz, evitamos saludar con las manos, ¿no? Y justamente tener medidas preventivas generales como una buena limpieza en el hogar y recomendaciones para entrar a casa, ¿no? Desde ducharse, dejar justamente em, las herramientas que uno utiliza pues de manera desinfectada con alcohol gel, ¿no? Y si un paciente está sintomático respiratorio, tener justamente un aislamiento hasta que se recupere, ¿no? Y tener las medidas comunes de desinfección y de limpieza, ¿no? Como podemos ver. Entonces, desde el equipo de protección personal, respiradores y mascarillas N95, ¿no? Hasta justamente tener justamente un sistema de detección entre el médico, bueno, que puede estar en su centro de salud, al médico especialista y justamente tener que todos los centros de primer nivel estén debidamente capacitados para atender los casos leves y solamente los casos medianos o graves en las instituciones de mayor nivel resolutivo. Entonces, las conclusiones es que ustedes, o un resumen, es que la norma técnica tiene que seguir un orden, ¿no? Ya les había mencionado. La historia clínica electrónica es importante, se debe respetar la ley de los derechos de los pacientes. El servicio rural, urbano, marginal también nos indica la importancia del primer nivel. La ley 30947 tiene por objeto justamente Tiene por objeto establecer el marco legal para garantizar el acceso a los servicios de salud. Hay un reglamento en la Ley 3423, hay un decreto legislativo y la resolución ministerial justamente que aprueba el plan frente a COVID, ¿no? Aquí como podemos ver justamente las charlas y las capacitaciones y preguntas que pueden venir similares, ¿no? Un médico recién egresado desea postular al residentado médico sin realizar serums. Según la ley 23330 y su reglamento, ¿qué condición exige? A ver, Roberto López. Roberto López, Sí, doctor, sí. ¿cuál crees que es la respuesta aquí? Mm, la A, ¿no? Haber realizado serums o tener constancia de exoneración oficial. Ujú. Justamente el médico recién ingresado para postular al residentado médico sin realizar serums tiene que tener este proveído, por decirlo, de haber terminado sus serums, ¿no? Y tener constancia de exoneración oficial no existe, pues, ya no existe esa condición, ¿no? Una pregunta desfasada. Entonces, haber realizado el serums, ¿no? Pues, luego, a ver. Un establecimiento de salud rural inicia teleconsultas en obstetricia. Sin embargo, el médico cuestiona la validez. Según el decreto legislativo 1490, ¿cuál es el alcance? A ver, Cristel Vélez Moro. Cristel, creo que no tienes audio, pero puedes escribir. Ujú, ujú. A ver, Rosa Alba. Alba, ¿no? Rosario Alba, disculpa. Rosario Alba. Sí, doctor, buenas tardes. Ujú. ¿Cuál crees que es la respuesta? ¿Podría ser la O? ¿La telesalud tiene validez legal y debe integrarse a la Red Nacional de Servicios? Sí, efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad la telesalud ya sabemos que se ha implementado, ¿no? En varias instituciones legales, ¿no? Mediante los decretos legislativos que hemos mencionado. Y debe estar integrado porque ha habido una inyección de presupuesto capital justamente para ello.
Y no solamente es válida en Lima Metropolitana, sino a nivel nacional. Ya, a ver, otra pregunta, a ver. A ver, Piero Alarcón. Piero Alarcón. Doctor, pero ahí está la respuesta, es la B, Sí, el pues, reglamento de ley. Ujú. yo no entiendo por qué no lo responde. Bueno, ya, pues, ya, ¿qué puedo hacer con la deficiencia de ácido fólico? Ahí está la respuesta. Solamente era leerlo, nada más. Bueno, pero esto les puede venir en el INCAPS. No en este examen, pero en el INCAPS sí. Más o menos similares, ¿no? ¿Quieres leerlo? ¿Quién haya respondido? Dice, en una región amazónica se detecta un brote el director regional activa la alerta sanitaria y coordina acciones multisectoriales. ¿En qué se sustenta esta autoridad? Y la respuesta sería en el reglamento de la ley 3043, porque, bueno, el fundamento dice que la ley y su reglamento fortalecen sobre todo la autoridad de salud nacional y regional para poder coordinar acciones de prevención, control de riesgo y enfermedad. Entonces, para esto sirve, ¿no? Cuando hay algún brote de algún tipo de enfermedad, para esto sirve esta ley, ¿no? Justamente para implementar acciones rápidas, ¿no? Y efectivas. Aquí, a ver, Angie Niño, Sí, doctor. a ver, ¿qué opinas de esto? Léelo, a ver, por favor. Un paciente con enfermedad oncológica rechaza tratamiento quirúrgico propuesto por el hospital. El comité de ética discute el caso según la ley de derechos de los pacientes. ¿Qué principio debe primar? ¿Cuál es la respuesta para ti? No importa si fallas, ¿no? Ya les que aprendas. ¿Cuál es para ti? Doctor, ¿sería la autonomía? Sí, la autonomía, porque respeta la decisión informada del paciente. Es primordial que se respete el derecho del paciente justamente a decidir. Si un paciente no quiere, pues, recibir el mejor tratamiento o rechaza algún tipo, igual se pone en la historia clínica, ¿no? Paciente rechaza el tratamiento, ¿no? Asume las consecuencias, obviamente, ¿no? De la enfermedad, pero por lo menos exonera al médico. Pero siempre se respeta justamente la autonomía, que es algo básico. Bueno, ¿listos? ¿Cuál es tu nombre para la lista de méritos? Méritos. Último Mi nombre, nombre es Angie Niño. Angie, ¿no? Ujú. Sí, doctor. Ya. Ahora voy a actualizar en el Drive para ponerte la nota. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta antes de terminar este tema que no hayan entendido de la clase? Doctor, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en el caso de, me parece que mencionó de que hay una ley de que, en caso de que haya una emergencia, ¿Aló? ¿no? Pero, por ejemplo, No, eso también aplica no, para, no te escuché esa parte, Gina. doctor, Ujú. ¿se me escucha? Ahora sí. ¿Ahí se me escucha? Sí, ahora sí. Ya, o sea, me parece que en el video mencionó de que había una ley que decía de que en caso de una emergencia, el paciente tenía derecho a ser atendido en cualquier hospital o centro de salud en casos de emergencia, pues, ¿no? Pero eso también aplica para emergencias psiquiátricas, o por ejemplo, en ese caso tendría que llevarlo al Arco Herrera o al Valdizán. ¿Cómo sería en esos casos? Si hay una condición psiquiátrica, ya de por sí de fondo, sí también puedes llevarlo a cualquiera de esas instituciones, ¿no? Sí que se considera una emergencia psiquiátrica. Claro que sí. Hay una ley que te ampara para ello, ¿no? Ujú. O sea, no necesariamente tendría que ser
o al Arco Herrera o al Valdizán, podría ser cualquier centro de salud con atención psiquiátrica. Claro, sí, por decir, digamos, un paciente sufre de esquizofrenia y está haciendo una crisis, por decirlo, te puedes llevar a cualquiera de esas dos instituciones. Pero generalmente cuando ustedes van y llevan a un centro de salud, dependiendo del horario de atención de ese centro de salud, no todos tienen una emergencia, ¿no? Ahora, eso es para los pacientes diagnosticados. Para los que no son diagnosticados y de repente tienen algún tipo de intento, por decirlo, de suicidio, y lo pueden llevar a cualquier institución, ojo, cualquier institución, porque es una ley, la ley de emergencia, ¿no? Gracias, doctor. Ujú. ¿Alguna duda más? Doctor, una pregunta. Si, por ejemplo, yo no quisiera hacer serum y quisiera homologar en otro país, hacer mi especialidad en otro país, luego, ¿puedo regresar con mi especialidad hecha en otro país a trabajar en Perú? ¿O tengo que hacer algún proceso legal para que mi especialidad vuelva a valer en mi país? Digamos, tú te vas aquí sin hacer ese NUS, te vas a España o a Brasil o cualquier otro país que en realidad puedas hacer la residencia y vuelves ya de especialista, ¿no? Si tú quieres laborar en una institución de nuestro país, o sea, en el hospital, digamos, en el hospital de emergencias o en el hospital Hipólito Unanue, tienes que tener la resolución serum. Tienes que hacer por lo menos un serum, que hay un serum fast que se hace, ¿no? Por lo menos equivalente o postular, ¿no? Como lo hacen la gran mayoría. Pero laborar sí puedes laborar de manera privada, ¿no? No hay ningún problema. Ok, gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más, chicos? Doctor, una consulta. Dime, Adrián. Si durante el desarrollo de las actividades del ser un profesional, no sé, sufre algún accidente o queda incapacitado en acción de servicio de su serum, inmediatamente se le anula su proveído o también continúa o se le puede brindar todavía después de que no puede continuar con su serum. ¿Cómo? A ver, repíteme la pregunta. O sea, sí, tengo entendido que un personal de salud sufre un accidente Claro, que le imposibilita seguir el serum, ¿cierto? exactamente. Entonces, Ya. cuando ese escenario sucede, ¿ya se le anula el serum al profesional o de igual manera se le brinda su proveído terminando? No, es que depende. Ese es un caso individualizado. Ha pasado que, por decir, profesionales de salud han tenido algún accidente, entonces a veces se le da una licencia, ¿no? A veces licencia con goce o licencia sin goce, dependiendo de la situación. Pero lo ideal es la institución lo que hace es darle por lo menos ese descanso hasta que culmine el serum. Lo ideal es que culmine el serum. Ahora, si ese profesional de salud dice, ok, muy peligroso el lugar donde he ido, ya no quiero saber nada del serum y renuncio. Si renuncia por un tema de una condición médica, ¿no? Por algo que ha pasado, eso se somete a una evaluación del comité y lo más probable es que si no haya una sanción para ese médico por haber renunciado al serum, se puede adjudicar el próximo año. Entonces eso ya es un caso individualizado, ¿no? Ujú. Ok, gracias, doctor. Doctor, tengo otra pregunta. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, voy a mi serum y sufro de acoso? Pero yo no quiero renunciar a mi serum. ¿Hay la posibilidad de que por ese tema y mostrando pruebas me puedan cambiar de plaza? Sí, ¿O sí o sí correcto. tengo que renunciar? Sí, sí, correcto. Ha habido casos en los que en realidad han habido acoso, entonces si es probado y demostrado, te pueden rotar de plaza o incluso sancionar al mismo centro de salud, porque eso está penado, ¿no? Pero eso siempre tiene que tener pruebas y siempre tienen que reportarle a su delegado serums y al comité del médico joven, ¿no? Para que ustedes tengan todo el apoyo, ¿no? Y si no lo tienen en algún momento, me escriben nada más para poder ver cómo se les puede apoyar. Ujú, Gracias. ujú. Doctor, una consulta relacionada a la pregunta de mi compañera. Si es un poblador el que te acosa, ahí a quién pides ayuda. A la, ¿Cómo puede ser? bueno, ustedes van a tener una jerarquía, ¿no? Entonces, el centro de salud generalmente depende a una microred y esa microred a la red y esa red a la Dirección Regional de Salud. Lo primero que se hace es a la microred, se reporta todo ello, ¿no? Y entre su mismo personal de salud, ¿no? Y muy aparte, yo les recomiendo que también vayan mandando un correo al Comité del Médico Joven haciendo auto de que está sucediendo eso. Para que ustedes siempre tienen que tener evidencia. Y como ahora ya hay estos medios electrónicos
generen evidencia para que no haya problemas, porque muchos pasan todo este tema del acoso al final y muchos dicen, pero ¿por qué no reportaste en su debido tiempo? ¿Por qué has esperado hasta el final? Y no, bueno, ahora yo les sugiero que siempre hagan un correo reportando lo que ustedes están pasando. ¿Alguna pregunta más? Listo, chicos. Espero haber aclarado sus dudas con respecto a este tema, que es un tema que siempre va a ir cambiando y es un tema que es una teoría que se para actualizando constantemente. A los que no hayan validado sus temas, por favor, ya les he dicho que tienen hasta el sábado en la tarde hasta validar, por favor. Y de manera virtual lo pueden hacer, no tengo ningún problema. La cosa es que lo validen de una vez. Listo. Que les vaya muy bien a cada uno de ustedes. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Les voy a pasar un link para la asistencia el día de hoy, para que lo llenen.